Bueno, y a continuación, para seguir con nuestro programa, les voy a presentar a nuestra querida kinesióloga, Cecilia Herbias, muchos la conocen ya. Bueno, Cecilia es coordinadora de nuestro programa de neurokinesiología infantil en Clínica MEDS y además es docente de posgrado en la Universidad de los Andes, directora del Diplomado de Manejo Integral de Enfermedades Neuromusculares y tiene una amplia experiencia y formación nacional e internacional, también en Hospital Bambino Gesù y Gemelli en Roma. Ceci, muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a quedar por este lado. Bueno, todos los que en algún minuto me han visto que presento, siempre trato de que las personas se pongan de pie y hagan algún gesto motor que los despierte. Sin embargo, como ya hay varios de los que están aquí que ya me conocen, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de observación. Quienes ya han estado en alguna clase conmigo, quiero que no respondan, ¿ya? Y los kinesiólogos que están presentes, que ojalá no, si logran la respuesta, no la digan, para que veamos cómo reacciona el resto de las personas que están aquí presentes. Es importante que estos videos que nosotros vamos a compartir cuentan con la autorización de los padres y que por lo tanto les voy a pedir que no graben ni saquen fotografías. Esta diapositiva la agregué ahora, hace media hora, porque dije me va a tocar en un horario que hay que movernos, así es que vamos a poner play a este video. Si se fijan, está grabado desde mi computador, con mi celular. Y sin audio, por favor. Quiero que se fijen en qué les llama la atención del paciente. ¿Qué diferencia hubo entre la primera intención de ponerse de pie y la segunda? ¿Alguien lo logró detectar? ¿Separó los pies? ¿Alguien más vio algo más? Vamos a repetir nuevamente el video y yo les voy a pedir que se fijen en la aducción de la cadera. Vamos con el play de nuevo. Giancarlo le pide que se pare y el paciente aduce. Y la segunda vez, Giancarlo le pide que abra la base. Y no pudo pararse. ¿Por qué quise partir con este video? Esta es la biomecánica de la debilidad muscular. Todo lo que hablaron extraordinariamente el doctor en la mañana es más alejado de lo clínico. La genética, llevo años escuchándolo y no logra entrar en mi cerebro. Sin embargo, esto sí. Este paciente tiene una debilidad que solo con verlo cómo se para, es altamente probable que los aductores están ayudando al cuádriceps y a los glúteos para poder pararse. Por lo tanto, esa compensación para ese paciente es la diferencia entre pararse y no pararse. Por lo tanto, la invitación es a que nuestras intervenciones no son inocuas. A veces podemos pedir que un paciente tenga una cirugía, podemos pedir que un paciente tenga una órtesis, podemos pedir que un paciente no le dimos la orientación tan hermoso como lo dijeron ahora con el Hospital Pedro Aguirre Cerda y el paciente subió de peso porque no hubo un manejo nutricional y perdió la función de ponerse de pie. ¿Ok? Entonces esta vez no los hice pararse, pero sí los hice que puedan ver la mecánica de la debilidad muscular. Y como dijeron los doctores temprano, estamos frente a un cambio en la historia. Primero, las cosas ya no se almacenan en libros, todo es digital. Y claramente quise poner la diapositiva que utilicé en el primer simposio que hicimos en MEDS, en donde un poco contábamos de dónde veníamos. Y es impresionante como en 2 años, dónde estamos. Y ya todos sabemos que el cambio en la historia se produjo. Todos han usado esta misma diapositiva. Sin embargo, ¿qué es lo que creo que debemos reflexionar? Frente a la rehabilitación,
pre- y post-terapias modificadoras, estábamos frente a un curso clínico que era conocido, a complicaciones asociadas que también eran conocidas y a una evolución temporal que también era conocida. Sin embargo, hoy estamos frente a un curso clínico desconocido, frente a complicaciones asociadas desconocidas y a una evolución temporal desconocida. Por lo tanto, yo hablo de la construcción del conocimiento, de cómo cada paciente nos está enseñando qué debemos hacer. Y a su vez, cada paciente nos está enseñando en qué nos equivocamos. Por lo tanto, estos nuevos fenotipos nos trajeron nuevos desafíos. ¿Cuáles fueron estos nuevos desafíos? Lo primero, aprender que las terapias modificadoras de la enfermedad instalan en forma progresiva la fuerza, pero no es una progresión lineal. 2, que el desarrollo pondoestatural va en forma paralela. Si yo tengo un bíceps o tengo un cuádriceps que logra mover una palanca de 10 centímetros, no es lo mismo que ese mismo niño en un año más va a tener una palanca del doble y va a pesar el doble. Se nos olvidó un poco que estos niños tienen otras áreas y nos quedamos probablemente al debe con el desarrollo neurocognitivo, lenguajes, habilidades sociales, juego, según la edad. Porque como eran los primeros pacientes tratados, nuestro foco fue motor. Sin embargo, hoy la mirada mundial es no quedarse atrás con esas áreas del desarrollo. Cada paciente que recibe terapia farmacológica responde de manera diferente. Y creo que esa información hacia los padres es tremendamente trascendental, por todas las razones que expusieron los doctores. Si tiene o no tiene copias, si recibió la terapia tempranamente, si había neuronas en ese estado de posible recuperación. Y básicamente la rehabilitación es acompañar ese grado de compromiso. ¿Cuáles son los desafíos adicionales propios del paciente pediátrico? Lo que ya les mencioné, no es lo mismo trabajar con un paciente adulto que ya encontró su peso y su talla, probablemente, a trabajar con un paciente pediátrico que día a día cambia. Sin duda, hay que mantenerse muy alerta a los procesos madurativos dependientes del tiempo. Estos niños, en la medida en que logran moverse, muchos de ellos comienzan a hablar. Y que obviamente tenemos cambios estructurales en las palancas óseas en forma muy abrupta. Por lo tanto, cada vez que me toca hablar del tema, creo que una de las cosas que he logrado con el paso del tiempo y con el equipo en el que trabajamos es saber que hay nuevos desafíos. Y lo primero es que hay que saber qué hacer en cada etapa y lo más importante es saber qué no hacer, logrando llegar a tiempo con cada intervención y aprender a anticiparnos a las complicaciones. Si nosotros sabíamos que en el caso de la atrofia espinal, que es una de las principales patologías con desarrollo en terapias modificadoras de la enfermedad, tenía un curso natural, nosotros sabemos cómo se comporta un AME3, sabemos cuáles son las complicaciones de un AME2. Por lo tanto, si tenemos un AME1 tratado precozmente, está escrito qué es lo que va a pasar, qué cosas debemos evitar. ¿Cuáles son las reglas en rehabilitación? Sin duda, el manejo de la postura, estática y dinámica, favorecer la movilidad con lo que el paciente tenga. Si el paciente logra mover un brazo, mover ese brazo. Porque me hace mucho sentido la neurona que está ahí entre que muere y que logra sobrevivir. El ejercicio físico, a pesar de que no tenemos estudios que lo demuestren, activar a un paciente sin duda es un beneficio. Porque debe haber algún factor neurotrófico, que no lo conocemos, que hace que esa neurona
vaya a su target muscular. Potenciar la instalación de fuerza en nuevos grupos musculares posterior al inicio del tratamiento. No olvidar el resto de las áreas del desarrollo. Y algo que puse ahí arriba que me parece que fue súper importante y lo escuché de una presentación del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, dejar tiempo para el descanso. Creo que es importante tener el mensaje de que estos pacientes que reciben terapias modificadoras de la enfermedad, tratemos de pensar que son niños y que requieren un tiempo de descanso. ¿Qué sabemos hacer? Pretratamientos. Pretratamientos sabíamos que teníamos que usar nidos de contención, mantener línea media, crear sistemas que permitan que los niños se muevan. Y aquí, claramente, de quienes más hemos aprendido, no ha sido de los papers, no ha sido de los libros, ha sido de los padres. Los padres han tenido una capacidad de crear, a pesar de que seamos países que probablemente nuestros recursos son escasos, una capacidad de acompañar a sus hijos por sobre todas las cosas. Nos hemos enfrentado a las deformidades craneanas, cuando los pacientes se mantienen permanentemente hacia un lado, las tortícolis asociadas, que tienen una importancia enorme, que era lo que hacíamos con estos pacientes AME1, y por lo tanto nos preocupábamos de su postura y de su alineación. Pero ¿cómo podíamos favorecer el movimiento en estos bebés débiles? Lo primero, ya lo vieron, quitándole el peso a los segmentos, enseñándole a los padres cuál es la importancia de que su hijo no desarrolle contractura. Y aquí probablemente nuestra reflexión es cómo comunicamos. Porque habitualmente nosotros le decimos a los pacientes, y cuando hablo de nosotros hablo del equipo completo, ¿usted lo elonga? Sí. ¿Usted lo bipedesta? Sí. Pero habitualmente cuando uno indaga qué es lo que el papá está haciendo, el papá no tiene tan clara la importancia de lo que está haciendo. Y eso tiene que ver con cómo lo comunicamos. Y de ahí el valor del equipo multidisciplinario que presentaron recién del Instituto Pedro Aguirre Cerda, en donde el paciente, como decía el doctor Nicolás Herle, por repetición, finalmente entiende la importancia que va a tener. Pero primero tenemos que estar nosotros como equipo convencidos de esa importancia. ¿Por qué quise poner esto? Porque yo tengo un muñeco y esta fotografía yo se la mandé a una mamá de un paciente con atrofia muscular espinal que está en Iquique y que yo estoy acá en Santiago. Por lo tanto, y ella no me entendía a lo que yo me refería. Entonces le dije, mira, este es un muñeco que utilizo mucho para educación. Dije, toma una toalla y trata de que el pie quede en esa posición, a miles de kilómetros de distancia. Por lo tanto, ¿cuál es la otra reflexión? No hay excusa. No necesita el paciente viajar miles de kilómetros si es que tú quieres educarlo correctamente. ¿Qué comenzó a suceder con el paciente que recibió tratamiento? Comenzaron a aparecer respuestas motoras a las cuales no estábamos preparados. Nosotros no sabíamos o nunca habíamos visto a un paciente AME1 queriendo sentarse. Nosotros nunca habíamos visto a un paciente AME1 queriendo girarse. Y ese curso evolutivo de los casos vimos que algunos se detuvo la progresión de la enfermedad, en otros se mantuvo más tiempo estacionaria y en otros hemos visto francas mejorías. Y cuando yo hablaba en el cambio de la historia, esto está pasando frente a nuestros ojos. Y cuando las cosas cambian y uno sigue haciendo lo mismo, algo no funciona. Entonces, vamos a tratar de transparentar o de compartir con cada uno de ustedes una presentación que es básicamente observacional. Esto es lo que hemos visto. Estos son pacientes reales en el equipo en el cual trabajamos. Paciente del sur, que la mamá llega muy feliz porque el niño controla su cabeza en esa posición. Fantástico, pero lo toma en esa posición y se derrumba. ¿Qué suele suceder con estos niños? Los padres
frente a las ansias de ver que el niño avanza, lo sientan. ¿Y qué nos tocó ver? Cifosis, escoliosis tempranas en los primeros pacientes tratados. ¿Qué aprendimos entonces? Que si seguíamos haciendo lo mismo, algo iba a fallar. ¿Qué tuvimos que hacer? Girar en contra. Indicación, no lo sientes, mientras no esté la fuerza del tronco en mejores condiciones. Ponlo boca abajo. Es que si yo lo pongo boca abajo, se aplasta en la superficie. Usa una palanca que lo sostenga. Es el mismo niño. Y por eso quise mostrarles el primer video, el del paciente que aducía. Este músculo extensor sí está, pero está en esa palanca. No está en esa palanca. Y por lo tanto, cosas muy simples como decirle a los padres, ponlo en un plano inclinado, física pura. Si el plano está inclinado, el peso de la cabeza se va a descomponer en 2 vectores. Y por lo tanto, si la cabeza pesaba 2 kilos, eso al niño ya le facilita la vida. No es muy fácil grabar y evitar que el niño se caiga. Y esto es básicamente el mismo muñeco, porque a un padre, cuando uno le dice no lo siente, y el papá dice, pero es que lo pasa tan bien sentado, ¿cómo no lo voy a poder sentar? Tú le explicas y le dices, mira, mientras más tú lo pongas en posición boca abajo, tu niño va a tener mejor fuerza de tronco y por lo tanto va a lograr levantar la cabeza solo y va a poder estar sentado. Como sucede con este chico que es del sur. Sin embargo, está con ropa y se ve bastante bien sentado. Pero después vamos a ver cómo está su columna. Los papás te dicen habitualmente, no puedo ponerlo boca abajo porque no lo tolera. Todos hemos visto cómo los pacientes débiles se sostienen la cabeza con las manos. Bueno, este niño se mantiene en esa posición, también es un bebé, un niño del norte, con una pesita sobre la cadera. ¿Por qué? Porque empezó a ir al jardín, está muchas horas en su silla de ruedas y por lo tanto va a aparecer una contractura del psoas a corto andar. Prevenir. Le gusta estar en esa posición cuando ve monitos animados un rato. Entonces la mamá envía las fotografías y vamos corrigiendo a medida que va mandando fotografías. No tolera la férula durante el día. Bueno, usemos la noche. Usemos la noche a lo mejor. Es una buena instancia para que un niño pueda mantener una posición corregida. Y haciendo esta presentación, voy a ser sincera, agregándole cosas a última hora, encontré esto que me parece que es sumamente relevante. Es una teoría del aprendizaje que viene desde la psicología, pero habla de los aprendizajes clínicos, en donde dice que las experiencias se forman a través de la observación. Lo que yo hice con el primer video, les mostré a ustedes la primera vez y costó ver qué era lo que pasaba. El individuo reflexiona, vuelve a mirar, genera un concepto y decide que ese concepto va a generar una situación nueva. Por lo tanto, este cambio en la historia que estamos viviendo no es estático. No podemos esperar que el doctor publique las recomendaciones para los pacientes tratados, así como fue el artículo del 2018 de los Standards of Care de atrofia espinal y que también están para distrofia muscular de Duchenne, en donde todos los leímos y dijimos, wow, qué ordenado todo lo que hay que hacer. Y estamos todos esperando que salga la publicación de qué hay que hacer con los tratados. Y a lo mejor está frente a nuestros ojos lo que tenemos que hacer con los tratados. Con el que responde bien, con el que responde más o menos, o con el que no responde. Por lo tanto, me pareció que esta es nuestra teoría del aprendizaje experiencial. Por lo tanto, ¿qué aprendimos? Si el paciente tiene mucha debilidad y no logra controlar su tronco, es mejor no sentarlo.
Porque este es el mismo niño que se veía muy bien sentado. Y sus papás lo sentaban en esa posición a jugar. Si este niño que viene de Freire, al sur de Chile, viene a control cada 6 meses, va a llegar con su columna con una cifosis que se nos va a hacer muy difícil sacar. A diferencia de mostrarle esta fotografía y explicarle a los papás, mira, cuando él sea capaz de mantenerse así, vas a poder sentarlo más tiempo. Por lo tanto, tenemos la evidencia de lo que sucede, tenemos las deformidades de columna, que me dio mucho gusto. Yo estuve hace poquito ahora en Italia con la doctora Adel D'Amico y me comentaba que ellos estaban haciendo un poco lo mismo en cuanto a la tracción de las columnas para mantenerlas flexibles, mientras la fuerza va llegando. Y por lo tanto, estos papás nuevamente del norte de Chile hacen unos videos largos y se llevan todo y estos papás vienen con todo, vienen con su TENS, con su kinesiólogo, con su terapeuta, como una forma también de recabar información y llevarla a su lugar de origen. Y a veces lo que yo hago es mostrarle a los padres cuando hay reticencia a la indicación de no sentar, saco esta fotografía desde arriba, porque los papás le tienen miedo a la escoliosis, pero no conocen mucho la cifosis. Entonces les digo, todos los niños son asimétricos, usan una mano más que la otra. Es altamente probable que tu hijo va a progresar en la deformidad de columna. Y aquí está lo que yo les decía. Este video lo puse básicamente para que se den cuenta la cantidad de gente que hay. Está el paciente, trae su silla corsé, que ha sido una gran ayuda para todos los pacientes, que se entrega en Teletón, se ha ido replicando en otros lugares donde a veces los pacientes no tienen el acceso, los mismos papás tratan de copiar esta silla. Y que aquí, ¿qué voy a decir de importante? No logré de difuminar el rostro, pero tengo la autorización. No lo quería hacer correr completo, sí. Si se fijan, atrás tiene una apoyacabeza. ¿Se acuerdan que mencionábamos que el paciente se cansa? Perfecto, descansa hacia atrás. Sí, pero el campo visual queda hacia allá. ¿Cómo lo solucionamos? Con una cuñita debajo del sitting o de la silla corsé. Finalmente, darle las herramientas a los papás para que aprendan cómo se hacen las cosas. Finalmente, ellos saben reconocerlo mejor que nosotros. Y los niños empiezan a crecer. Y el niño AME1 que antes teníamos con gastrostomía, con traqueostomía, en una unidad de cuidados intensivos, con hospitalización domiciliaria, resulta que ahora el desafío, ¿cómo va al colegio? ¿Cómo lo sentamos? ¿Qué le decimos a las profesoras? Bueno, los niños son muy abiertos y tolerantes a lo que uno de repente les sugiere. Esto es una esponja de baño y esto es una caja de esas de Plumavit donde vienen los artículos, a veces, no sé, un refrigerador trae eso para las tapas o las canaletas y una silla con una escotadura. Por lo tanto, ¿qué comienza a pasar cuando las cosas cambian? ¿Qué se hace con las experiencias negativas? Porque no todo ha sido color de rosa. Han habido conductas que probablemente no hemos sabido interpretar, pero no porque no queramos, porque todos estamos expuestos al desconocimiento de lo que iba a pasar. Por lo tanto, empezamos a enfrentarnos a que la rehabilitación de este grupo de pacientes nos empieza a presentar la posibilidad de que sí caminen. Y aquí viene uno de los grandes desafíos. Cuando uno está en este lugar del planeta, tan lejos, tiene que tratar de buscar cómo aprender. Y bueno, yo agradezco todas estas instancias que nos llegan de distintos caminos. Y aquí hubo un masterclass buenísimo hace poquito, en junio del 2025. La gente que me conoce, yo habitualmente trato de compartir estas cosas para que la gente se conecte. Y fue una clase magistral
de la fisiatra, de la traumatóloga, de la nutricionista, del broncopulmonar, del Hospital San Juan de Dios, donde está el doctor Tiziano. ¿Y cuál es nuestro dolor de cabeza hoy? Que ese niño que está sentado está empezando a querer pararse. ¿Y qué pasó? Miramos las caderas, miramos la columna y ahora decimos, ¿cómo? Si están fuera. Por lo tanto, el mensaje es, paciente tratado con cualquiera de las terapias modificadoras de la enfermedad, prioridad las caderas. Por lo que pase, puede que no lleguen a bipedestarse y a caminar, como puede que sí. Múltiples publicaciones con respecto a las caderas. Sabemos que tienen razones para luxarse. Tienen debilidad muscular, tienen falta de formación del techo acetabular, tienen una cabeza femoral sin el ángulo cérvico-diaficiario que permita que se encajen. Por lo tanto, hay varias publicaciones que comparan las caderas de un niño con parálisis cerebral, la coxa valga y los niños con atrofia espinal. Sin duda hay similitudes, pero también hay muchas diferencias. Y por lo tanto sabemos que no tienen carga, sabemos que tienen debilidad abductora, sabemos que tienen debilidad glútea y sabemos que no está el estímulo mecánico para que el ángulo cérvico-diaficiario se arme. Segundo desafío, las contracturas. Las contracturas se producen frente a nuestros propios ojos. Producto de lo que ya dijimos, un niño que crece, una estructura que ya mañana Giancarlo y Julieta van a hacer un taller muy interesante de esto, cómo la estructura muscular que es débil no logra ir al ritmo de crecimiento del hueso. Y por lo tanto, cuando educamos a los padres, es importante educar de la forma más correcta posible. Y vuelvo a insistir, a veces todo lo que sea un video, una fotografía, es la orientación de ese papá en su lugar. Es compartir conocimiento, porque finalmente ese video empieza a circular, lo empiezan a repetir. ¿Cuál es el problema? Los tratamientos son personalizados. Sin embargo, las técnicas de elongación son comunes para todos. ¿Qué nos ha mostrado entonces la rehabilitación de los pacientes que han accedido a tratamiento? Primero, que la enfermedad se estabiliza. Y cuando hablamos de estabilizar, en relación a lo que decía el doctor Erle con respecto a la gente adulta o el doctor Bevilacqua, que preguntaban también por los adultos, a veces estabilizar una enfermedad neuromuscular de este tipo puede ser solo que el paciente sea capaz de cortar algo que era más duro y no lo podía hacer previamente. Sin duda ha aumentado la esperanza de vida. Tenemos muchos más niños entrando al jardín, entrando al colegio, en una inserción que va más allá de lo que probablemente todos nosotros llegamos a pensar. La recomendación internacional es no intervenciones quirúrgicas precoces, uso de bipedestador precoz, y también quiero hablar un poco de los regresos, el regreso del corsé. El regreso del corsé en el sentido de que ha vuelto a posicionarse como una herramienta tremendamente valiosa para mantener la postura en estos pacientes débiles pero tratados. Y obviamente los que no también. Control postural estricto, derivación temprana a los especialistas correspondientes, cirugías y casos más severos. Y sin duda la función deglutoria y orofaringia, que fueron los primeros resultados de los pacientes más graves. Pacientes que dejaron de tener neumonías aspirativas y que empezaron a poder comer por boca. Y aquí es donde mi invitación es a lo categórico de la información. ¿Usted bipedesta a su hijo? Sí. Preguntas claves. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces al día? Otra pregunta clave. Cuando usted saca al niño del bipedestador, ¿le manifiesta dolor? Siempre. ¿Dónde? Borde interno de la rodilla. Y ahí nos dimos cuenta que a veces los bipedestadores para nuestros pacientes tienen poquita distancia y empiezan a aparecer unos dolores por el valgo de la rodilla.
Entonces, ¿qué les empezamos a pedir? Un cojincito que estabilice un poco mejor la cadera en esa posición. Veamos qué dice la literatura. La literatura dice que para que un paciente pueda tener realmente una respuesta en la estructura ósea, requiere 60 a 90 minutos al día. Esta es una readaptación de un artículo antiguo que ahora está en 2024. Y ahí aparecen a la larga las recomendaciones, incluso los ángulos, en los cuales debemos parar a los pacientes. Entonces, miremos los paradores. ¿Será que nuestros paradores están con poca abducción? Hay que hacerlos más anchos. Tal vez. Pero para eso, el trabajo en conjunto es tremendamente importante. Nuevamente, como les mencioné, usar las posiciones estáticas ayuda muchísimo a la familia porque sienten que están haciendo lo correcto. Sin duda, ya lo mencionamos, la hidroterapia es tremendamente beneficiosa, pero vivimos en un país donde el agua es fría, 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 y que los lugares donde tienen piscinas temperadas son más bien de alto costo. Él es el chico que es del norte, en el norte hace un poquito más de calor que acá, así es que sí puede mantenerse en forma regular en hidroterapia. Y aquí está el aprendizaje. El aprendizaje es que hay algunas caderas que van mejor, otras que iban mejor y las perdimos, otras que iban muy mal y pareciera que van un pelín mejor, y otras que, otras que las podemos hacer seguimiento y podemos ver que a lo mejor ese paciente, si ese paciente solo se está sentando, hay que tener mucho cuidado, pero si está empezando a caminar, a mí me ha dado ahora por mirar las caderas de los AM3, porque si el AM3 camina así y nunca ha tenido una intervención, me gustaría saber cómo están esas caderas, porque probablemente la cobertura no es muy buena, probablemente el ángulo cérvico-diaficiario tampoco es muy bueno, pero ellos mantienen la función. ¿Por qué quise mostrar esas radiografías? Porque esa es la historia. Los niños que nosotros tenemos en control en el equipo de la doctora Castiglioni son niños que partieron al inicio de la llegada de los tratamientos. Ya tienen 6, 7 años los mayores. Y aquí les presento a una de ellas. Sin audio está, ¿no es cierto? Sí, porque creo que es tremendamente importante que podamos identificar que los patrones de movimiento que utilizan los pacientes débiles, ella es una niña con una AM1 tratada precozmente, requieren rangos articulares que ninguno de nosotros tenemos. Por lo tanto, tenemos que darle tiempo a esas articulaciones y a esas palancas musculares para que sean capaces de soportar el peso corporal. ¿Se acuerdan del video del inicio? De la aducción. Ese paciente se sigue parando gracias a los aductores. Esta niña logra gatear gracias a todas las compensaciones musculares que hace. Y aprendió a caminar afirmadita de una barra, en donde lejos la mayor precaución que debemos tener en esta etapa es decirle a los papás, ojo con las caídas. Porque nuevamente, paciente tratado, expectativas altas, papás ansiosos, riesgo fatal, una caída, podemos perder todo lo que ha avanzado. ¿Cómo hacemos para que todos nosotros sepamos que ese paciente va mejor? Tenemos que tener evaluaciones objetivas, tenemos que hacer seguimiento y tenemos que hacer control de avances. Todos los estudios que presentaron los doctores, si se fijaron, tienen escalas de valoración funcional. En Chile se ha hecho un esfuerzo grande por tratar de capacitar a la mayor cantidad de personas que puedan aplicar estas escalas. Sin embargo, la aplicación de las escalas exige una capacitación, valga la redundancia, de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la puntuación de la escala es demasiado frágil entre una prueba y otra. Y por lo tanto podemos tener toda esta batería de pruebas, que obviamente nuestro foco va a estar
en los pacientes que ya tienen tratamiento, pero ahora se viene Duchenne full, no quise agregar porque si no iba a ser más larga la presentación, pero tenemos escalas para evaluar a los sedestadores, a los no sedestadores, sedestadores y ambulantes. Y probablemente varias de estas empiezan a tener un efecto techo. ¿Qué sucede con los niños cuando haces seguimiento? Esta es la historia clínica de un paciente que sigue Giancarlo, en donde está la edad del diagnóstico, los padres consultan por hipomovilidad y se inicia tratamiento precozmente. La importancia de las evaluaciones entre medio de cada una de esas evoluciones permitió ver esa evolución. Y ese es el valor objetivo que tienen las escalas de valoración funcional. Permite poner cifras. Y uno puede ver lo que se ve en todas las curvas, un paciente que respondió y luego se estabilizó. Otra escala, en esas fechas, y nuevamente lo mismo. Si nosotros queremos dar fe de cuán débil era el niño, así de débil. Porque habitualmente cuando uno ve el resultado final, tiende a pensar que a lo mejor no estaba tan mal. Esa era su movilidad, esa era su posición prona. Segundo caso clínico. Si aquí se pueden fijar, está con la ventilación mecánica no invasiva, con los protectores, con sonda nasogástrica, etc. Y él está hoy, ¿Puedes dar play al video, por favor? Que parece que se mareó el sistema. Ya, no importa, no te preocupes. Hay algo con el internet. Bueno, él es el mismo bebé que acaban de ver, uno de ellos, en donde es bueno presentar el tratamiento óptimo, no por quienes lo trataron ni por quienes lo guiaron, sino que por los padres. Cómo los padres fueron capaces de seguir las indicaciones de neurología, de fisiatría, de traumatología, tuvieron hospitalización domiciliaria, probablemente el manejo fue óptimo. Y uno tiende a pensar que eso hizo la diferencia, no solo el medicamento, porque si uno lo compara, crucemos los dedos, sí, ahí va. Es el mismo niño de la sonda. Quise mostrar la columna, por eso está sin polera. Va al colegio y se presentan nuevos desafíos, como por ejemplo, que no hablaba. ¿Pero por qué no hablaba? En los ambientes más sociales. Porque obviamente pasó toda su primera infancia con hospitalización domiciliaria, con una TENS 1 a 1, no fue a la plaza, no jugó con otros niños, no tenía hermanos, y probablemente ese es uno de los aprendizajes. Uno de los aprendizajes es que no solo hay que hacer rehabilitación motora, sino también tiene que estar la terapeuta ocupacional, tiene que haber juego, tienen que, como en ambientes controlados, haber otros niños, etc. Pero también tenemos casos en donde el resultado no fue tan bueno. Misma edad, mismo diagnóstico, mismo tratamiento, y este niño era más fuerte que este niño. Pero su columna se fue en cifosis y, como les dije anteriormente, son tan lábiles las compensaciones que el paciente que les puse como primer video no pudo pararse solo porque dejamos de aducir las caderas. Este paciente, para poder caminar, el solo hecho de tener una tremenda cifosis altera la mecánica de cualquier movimiento que él quiera hacer. Por lo tanto,
¿Cuáles van a ser estas conclusiones finales? Son medias largas mis conclusiones finales, no se rían. 1. Esto está extraído de un paper que publicó el doctor Mercuri. 1. Los estándares de cuidados corresponden a consensos médicos que nos han dado la línea de camino en AME y en Duchenne. Pero si uno mira entre líneas, nos sirve para todas las enfermedades neuromusculares. 2. El cambio en la historia natural de estas enfermedades fue secundario a la llegada de las alternativas farmacológicas. Pero si cerramos los ojos, yo creo que habían varias cosas que podríamos haber estado haciendo y que no hacíamos, y que ahora que llegó el tratamiento sí las hacemos. Así que también hay un mea culpa ahí de cómo estas enfermedades neuromusculares tenían bien puesto el nombre de enfermedades huérfanas. Y los estándares de cuidado generados por consensos de expertos han generado una mayor sobrevida y un mejor nivel funcional por sí mismos. Todos los que están aquí presentes están siendo parte de un cambio en la historia y por lo tanto, frente a ese cambio en la historia no se puede seguir haciendo lo mismo. Se sabe que las terapias modificadoras de la enfermedad no hacen toda la pega sola. Requieren tener un manejo de rehabilitación paralelo que acompañe los procesos. Varias publicaciones dicen que sigue siendo la preocupación caderas y columnas y los desafíos que tenemos sobre vida e inserción escolar y laboral. Y aquí está un artículo que básicamente lo que dice, manejar las expectativas de los padres, manejar las expectativas de los profesionales y aplicar los máximos estándares de cuidado para los pacientes antes de que accedan a tratamiento, durante el tratamiento y el acompañamiento y seguimiento posterior. Desafíos, equipos multidisciplinarios formados, cohesionados, con una misma mirada, mismo lenguaje para los padres, que eso es tremendamente importante, y actualizados en las nuevas recomendaciones. Si miramos este cuadro, existían hartos debates con respecto a todos estos temas, pero ya desapareció la gastrostomía, ya desapareció la traqueostomía. Se nos vienen las preguntas con la cadera y la columna. Más que qué hacer, es el cuándo hacerlo. Uso de corsé, regreso del corsé, importante uso de férulas, bipedestación y los desafíos y objetivos, inserción laboral y escolar. Y sin duda la calidad de vida e inserción nos va a traer como país o como región desafíos culturales y políticos. Nada de lo que presenté hoy día se puede llevar a cabo si uno no tiene un equipo de trabajo en donde ni la pandemia nos limitó. Hay varias de estas fotografías que era cuando no podíamos juntarnos. Entonces, celebrábamos cumpleaños en forma clandestina. ¿Ya? Así es que, afortunadamente, las autoridades sanitarias no nos multaron. Y nada, creo que también agradecer la generosidad de personas que saben mucho y que tienen una entrega absoluta por venir a este último rincón del mundo a entregar lo que saben. Y aquí varios amigos están en varias de estas fotografías. Ahí está Jorge Bevilacqua, ahí está Juli, ahí arriba está Eduardo Malfatti, el doctor Andoni, el doctor Rosa, Andrés Nacimiento, aquí en Colombia con el doctor Mercuri, un calor que hacía ese día, terrible, Perú, y Elena Mazzone ahí en uno de las fotografías. Y para terminar, para quienes, bueno, aquí me da mucho gusto ver a varios exalumnos del diplomado que están aquí sentados aprendiendo. Ya vamos en la versión 3 y ya vamos con cerca de 40 personas formadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Excelente presentación. Y también en honor al tiempo, si alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario, tenemos un par de minutos para hacerlo. Bueno, soy Mariana Aro, fisiatra infantil de MEMETSI Clínica, Instituto Teletón.
Te quería felicitar, Cecilia, por la presentación tan clara y en especial me encanta la reflexión respecto al tema de la columna y las caderas, que tú sabes que hemos conversado en equipo y muchas veces nos ha costado ponernos de acuerdo. Así que me encanta esa evolución, me encanta también el comentario respecto a la visión que nos da la experiencia. Muchas veces este cuento va súper rápido, entonces muchas veces no podemos esperar a que se haga la evidencia y que se haga en otros lados. Nosotros también tenemos condiciones y podemos contribuir a generar la evidencia, porque tenemos las condiciones, tenemos los pacientes y tenemos los conocimientos. Así que, pucha, me encantaría que podamos seguir conversando, trabajando realmente en equipo, en pro del éxito y el bienestar de nuestros pacientes. Tal como tú dijiste, hay que tener cuidado con lo que hacer y con lo que no hacer. Si bien es cierto que aquí esto es un mundo nuevo del cual estamos todos aprendiendo, hay cosas que están claramente establecidas. Las patologías neuromusculares de diversa índole tienen alteraciones primarias derivadas de la enfermedad y tienen alteraciones secundarias. De las secundarias, las más importantes son las esqueléticas, los problemas articulares y esqueléticos, problemas de eje, de centraje, de contracturas. Y eso, como en cualquier enfermedad, sabemos que deterioran la función. Y se sabe que las retracciones, las alteraciones en los brazos de palanca generan alteraciones, las tenemos que tratar. Entonces, es verdad que es un pecado dejar de hacer cosas indebidas, también es un pecado dejar de hacer lo que sí sabemos, porque hay cosas, sabemos que la luxación de caer es mala, sabemos que el tema de la escoliosis es mala. Entonces, no tenemos que cerrarnos a ir haciendo nuevas cosas y no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y en el fondo, el trabajo multidisciplinario nos lleva a eso. La ortopedia ha avanzado mucho, se está haciendo muchas cosas que son crecimiento guiado para distintas cosas, en distintos ámbitos, y que creo que estos pacientes no pueden quedar exentos de eso. Así que eso, te felicito, a todo el equipo organizador, me ha gustado mucho el curso. Gracias. Bueno, y a continuación, para seguir, ¿sí? ¿Sí? Muy cortito, me gustaría, Gustavo Campos del Hospital Calvo Maquena, neuropediatra. Me gustaría saber si las carreras de Public tienen algún rol, eso solamente. Mira, esas consultas, porque estamos viviendo un poco lo que decía la doctora Aro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué conducta vamos a tener frente a estos pacientes tratados? Mañana, el doctor Luca Labianca vamos a presentar una serie de casos clínicos con videos, con fotografías y con sus radiografías, en donde vamos a debatir con expertos nacionales y en este caso con el internacional, con respecto a qué hacer con estas caderas, qué parámetros debemos ir visualizando y cuáles son las conductas más adecuadas que debemos ir haciendo paso a paso. Como dice la doctora, todos estamos aprendiendo y el objetivo de este simposio, si ustedes se fijan, tiene un foco importante en la rehabilitación, es porque sentíamos que el acceder al tratamiento es una cosa, pero otra cosa muy distinta es saber manejar a ese paciente que accedió a tratamiento y que es de alto costo.